En este vídeo vamos a resolver diversos casos de triángulos oblicuo-ángulo. Un triángulo oblicuo-ángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto. Por tanto, no podrán resolverse con el teorema de Pitágoras y tendremos que recurrir al teorema del seno y al teorema del coseno. Vamos a partir de un primer caso donde vamos a tener un ángulo de 22 grados, un lado enfrente a ese ángulo que mide 8 unidades y otro ángulo de 79 grados. Lo primero que hacemos es calcular el ángulo que nos falta. Como la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180 grados, bastará con coger 180 grados y restarle los otros dos ángulos. Con lo que obtendremos que alfa vale 79 grados. Si tenemos dos ángulos iguales, tendremos dos lados iguales. Por tanto, se trata de un triángulo isósceles. Este tipo de triángulo, cuando tenemos un lado enfrente de otro ángulo, podremos resolverlo mediante la aplicación del teorema del seno. 8 será el seno de 22 como x, un lado cualquiera, es al seno de 79. Recordemos que los dos lados nos van a salir iguales. Por tanto, utilizando la calculadora, nos bastará, con despejando, escribir 8 por el seno de 79 partido por el seno de 22. Con lo que obtenemos 20,96. Eso es lo que mide cada uno de los lados que nos faltaba. Tenemos los tres lados, tenemos los tres ángulos, por tanto, podemos decir que hemos resuelto el triángulo. Ahora vamos a ir a un caso diferente. Tenemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. También tendremos que aplicar el teorema del seno. Y en este caso 15 será el seno de 92, como 12 es al seno de beta. Ese es el nombre que le hemos puesto al ángulo que nos falta, a uno de los ángulos que nos falta. Despejamos el seno de beta y realizamos las operaciones. El seno de beta será igual a 12 por el seno de 92 partido por 15. Realizamos la operación en la calculadora y obtenemos 0,7951. Claro que con eso obtenemos el valor del seno, no obtenemos el valor de beta. Para poder obtener el valor de beta tendremos que recurrir a la función inversa al seno, es decir, el arcoseno. Recordemos que el seno de beta era 0,7741. Nosotros vamos a darle a la tecla Shift, a la tecla seno, y escribimos el resultado de la última operación. De esta manera obtenemos que el ángulo es de 52,37 grados. Tenemos el ángulo beta. Podríamos calcular sin esfuerzo el ángulo que nos falta, que vamos a llamar alfa. Basta con hacer la misma operación que en el triángulo anterior, es decir, si a 180 le restamos la suma de los otros dos ángulos, obtendríamos el valor de alfa. 180 menos 92 menos 52,37 grados nos da un valor de 37,63 grados. Ahora que tenemos ese ángulo, podríamos volver a aplicar el teorema del seno para calcular el lado que nos falta. Vamos a despejar un poco la pizarra. Y podemos escribir que 15 es al seno de 92, como el lado que nos falta, que vamos a llamar C, es al seno del ángulo que acabamos de calcular, el de 37,63 grados.
Si despejamos de ahí el ángulo C, obtendríamos 15 por el seno de 37,63 grados dividido entre el seno de 92. Hacemos las operaciones en la calculadora y eso nos va a dar 9,25, con lo cual también hemos resuelto este otro triángulo. Este es un poco diferente. Si te fijas, tenemos dos lados y el ángulo comprendido, el ángulo que está entre ellos. En estos casos lo que vamos a hacer es aplicar directamente el teorema del coseno, que si recuerdas, un lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de su producto por el coseno del ángulo que forman. Esto que acabamos de escribir. Lo que en la práctica equivaldría a decir que el ángulo C elevado al cuadrado es igual a 6 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado más 2 por 6 y por 5, o 2 por 5 y por 6, por el coseno del ángulo, que en este caso es 70 grados. Resolvemos todas las operaciones y nos da que C elevado al cuadrado, recurro a la calculadora, es igual a 40,48. Si extraigo la raíz cuadrada y considerando que aunque sea una ecuación de segundo grado solo voy a escoger el valor positivo, no tendría sentido escoger el valor negativo, eso me da 6,36. Pero solo hemos resuelto una parte del triángulo. Ahora tenemos los tres lados, nos haría falta calcular los ángulos que nos faltan. Y para eso podemos volver a recurrir al teorema del seno. (6,36) por ejemplo es al seno del ángulo que conozco, que es el de 70 grados, como cualquiera de ellos. El que más rabia nos dé, el 5. 5 es al seno de beta. Vamos a poner la letrita para que no se nos olvide en qué posición está. Y si de aquí despejamos, va a resultar que el seno de beta es 5 por el seno de 70 partido por 6,36. Como en el ejercicio anterior, nosotros lo que vamos a recurrir es a la función arcoseno. Primero calculamos el valor del seno. Realizamos las operaciones que están ahí indicadas, 5 por el seno de 70 partido por 6,36. Me voy a la calculadora, que si no es imposible, y obtengo este valor que ven en pantalla. Pues bien, beta será el arcoseno de esa cantidad. Recuerden, la tecla Shift más la tecla seno. Y eso ya nos da directamente un ángulo. Beta en este caso es 51,54 grados. ¿Cómo calculamos el otro ángulo? Pues sencillamente con la operación de siempre. Es decir, si a 180 le restamos 70 y le restamos este ángulo que acabamos de obtener, obtendríamos directamente el ángulo que nos falta. Vamos a despejar esto para poder calcularlo bien. Alfa sería 180 menos 51,54 menos 70. Y eso nos da un valor de 58,46. Ya tenemos resuelto el triángulo, tenemos los tres lados y los tres ángulos. No te olvides que para resolver cualquier triángulo lo que necesito es tener todos sus elementos, es decir, los tres lados y los tres ángulos. Por último vamos a resolver uno sencillo. Aunque haya cambiado de posición y los valores sean distintos, está claro que en este caso tengo dos lados y el ángulo comprendido, el ángulo que está en medio de ellos.
Por tanto, volvemos a recurrir al teorema del coseno. Y es sencillo de aplicar. El lado que desconozco, a al cuadrado, es igual a 25 al cuadrado, más 28 al cuadrado, menos 2 por 25 por 28 por el coseno de 110 en este caso. Realizo las operaciones en la calculadora y resulta que a al cuadrado es igual a 1885. Si extraigo la raíz cuadrada, ya tengo el lado que me faltaba. Y la raíz cuadrada es 43 con 42. Ya puedo escribirlo. 43 con 42. Y este ejercicio no es diferente del anterior. Para poder calcular los ángulos, tendré que volver a recurrir al teorema del seno. Es decir, 43,42, el lado que acabo de calcular, es al seno de su ángulo opuesto, al seno de 110, como por ejemplo 25 es al seno de uno de los ángulos que desconozco, el ángulo que tiene enfrente, que vamos a llamar alfa. Despejamos el seno de alfa de nuevo, y el seno de alfa sería igual a 25 por el seno de 110, partido por 43,22. Perdón, 42. Una vez yo tenga el valor del seno, volvemos a la misma operación que hicimos antes. Es decir, nosotros tendremos que calcular el arcoseno de la cantidad que ahora mismo estoy escribiendo. Arcoseno de 0,54. Recuerda que es importante que vigiles en qué formato está la calculadora, si está en gradientes, en degradientes o en radianes. En este caso estamos trabajando en degradientes, es decir, en grados sexagesimales. Y el ángulo que obtenemos es ese que ves ahí, 32,76 grados. Perdón. He obtenido eso y ahora solo me falta el último ángulo. 180 menos 110 menos el que acabo de calcular. Y beta, por tanto, realizada la operación, me da 37,24 grados. Con esto ya hemos concluido los distintos tipos que nos vamos a encontrar, por lo menos en este curso, de triángulos oblicuo-ángulos a resolver. Pues nada, espero que te haya servido. Gracias.